Hay algo que ocurre en este momento en Cuba que casi nadie está discutiendo con la seriedad que merece. No en los noticieros, no en las conversaciones de café y ciertamente no en los círculos donde se toman decisiones importantes. Y lo curioso es que lo que está pasando allí no es solo una historia política o económica. En el fondo, una de las lecciones más poderosas sobre dinero, libertad y mentalidad que cualquier persona puede estudiar si sabe mirar con los ojos correctos. Llevo décadas enseñando principios de éxito financiero a personas en más de 80 países. He hablado con millonarios que empezaron sin nada, con empresarios que construyeron imperios desde cero y también con personas brillantes, trabajadoras y honestas que a pesar de todo su esfuerzo nunca lograron salir adelante. En todos esos años he llegado a una conclusión que al principio puede sonar incómoda. La diferencia entre los que prosperan y los que no rara vez tiene que ver con el país donde nacieron, con el dinero que heredaron o con la suerte que tuvieron. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con lo que creen sobre el dinero, sobre sí mismos y sobre lo que es posible para ellos. Cuba, en este momento, es un laboratorio vivo de esas creencias. Es un lugar donde décadas de un sistema particular han moldeado una forma de pensar sobre el trabajo, la propiedad, el riesgo y la recompensa que es radicalmente diferente a la que produce riqueza. Lo fascinante, lo que nadie está diciendo en voz alta, es que muchas de esas creencias no son exclusivas de Cuba. Son las mismas creencias que tienen millones de personas en todo el mundo, incluidas personas que viven en países con todas las oportunidades del mundo y que aún así permanecen atrapadas en la mediocridad financiera. Así que hoy no vamos a hablar solo de Cuba como noticia. Vamos a usar lo que está ocurriendo allí como un espejo en el que cada uno de nosotros puede mirarse y preguntarse, ¿qué creencias tengo yo que me están limitando? ¿Qué sistema mental llevo instalado que me impide construir la vida que realmente quiero? Empecemos por el principio. Cuando un sistema económico controla todo, cuando el Estado decide cuánto ganas, qué puedes comprar, qué puedes vender, qué puedes construir y qué futuro puedes tener. Lo que inevitablemente ocurre no es solo pobreza material. Lo que ocurre es algo mucho más devastador. Ocurre pobreza mental. La gente deja de soñar en grande porque aprender a soñar en grande en un sistema que castiga la ambición es una forma de tortura. Entonces el cerebro, que es extraordinariamente adaptable, aprende a sobrevivir, aprende a conformarse, aprende a no querer demasiado para no sufrir demasiado. Eso es lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida. El fenómeno que ocurre cuando un ser, ya sea un animal o una persona, aprende que sus acciones no tienen consecuencias en su bienestar, que haga lo que haga, el resultado siempre será el mismo. Cuando eso ocurre, el ser deja de intentarlo, no por falta de inteligencia, no por falta de capacidad, sino porque ha aprendido que el esfuerzo no sirve de nada. Hay un experimento clásico que ilustra esto perfectamente. Se tomaron perros y se les expuso a descargas eléctricas de las que no podían escapar. Después, cuando se les dio la posibilidad de escapar simplemente saltando una pequeña barrera, la mayoría no lo hizo. Se quedaron quietos, soportando el dolor, aunque la salida estaba justo frente a ellos. Habían aprendido que no podían escapar y esa creencia era más poderosa que la realidad. Ahora bien, no te cuento esto para hablar de perros ni de experimentos. Te lo cuento porque eso mismo le ocurre a millones de seres humanos. Y no solo a los que vivieron bajo sistemas autoritarios. Le ocurre a personas que crecieron en familias donde el dinero siempre fue escaso y el mensaje implícito era que así son las cosas, que la vida es dura, que los ricos son ricos, porque tienen suerte o porque engañan a alguien y que gente como nosotros no llega a eso. Esas personas crecen, trabajan, se esfuerzan, pero llevan instalada en lo más profundo de su mente una barrera invisible que les impide saltar. La salida está frente a ellos, pero no la ven. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba a una escala masiva. Y eso es lo que puede ocurrirle a cualquiera de nosotros si no prestamos atención a las creencias que hemos heredado sobre el dinero. Ahora quiero que pienses en algo. Cuando eras niño, ¿qué escuchabas sobre el dinero en tu casa? No me refiero a lecciones formales, sino a esos comentarios al pasar, esas conversaciones entre adultos que los niños absorben como esponjas. ¿Era el dinero algo de lo que se hablaba con esperanza o con ansiedad? ¿Se hablaba de los ricos con admiración o con resentimiento? ¿El trabajo era algo que se hacía con pasión o era simplemente una obligación para sobrevivir? Esas primeras impresiones son increíblemente poderosas. Los psicólogos saben que las creencias más arraigadas, las que más influyen en nuestro comportamiento, son las que se forman antes de los 7 años.
y la mayoría de nosotros no elegimos conscientemente esas creencias. Simplemente las absorbimos del ambiente en el que crecimos y luego vivimos toda nuestra vida adulta actuando desde esas creencias como si fueran verdades absolutas sin cuestionarlas nunca. Lo que está pasando en Cuba nos muestra lo que ocurre cuando esas creencias se institucionalizan, cuando no solo las tienes tú individualmente, sino que toda una sociedad las comparte y las refuerza. El resultado es una parálisis colectiva, una incapacidad generalizada para ver oportunidades donde las hay, para asumir riesgos calculados, para construir algo propio. Ahora viene la parte que más me importa que entiendas, porque lo que voy a decirte a continuación es algo que he repetido en conferencias durante décadas, y cada vez que lo digo veo cómo algo se enciende en los ojos de las personas que están escuchando. La riqueza no es un accidente. La riqueza es el resultado predecible de ciertos hábitos mentales practicados con consistencia a lo largo del tiempo. Eso es todo. No hay magia, no hay secreto oculto, no hay conspiración de los ricos para mantener a los demás pobres. Hay hábitos, hay formas de pensar, hay decisiones repetidas millones de veces que sumadas producen resultados radicalmente diferentes. Déjame darte un ejemplo concreto. Hay dos personas, las dos tienen 25 años, las dos ganan el mismo salario. Una de ellas, al recibir su sueldo, primero paga sus gastos, luego sus deudas, luego sus caprichos y si sobra algo, lo ahorra. La otra, al recibir su sueldo, primero se paga a sí misma. Aparta un porcentaje fijo antes de tocar nada más y luego vive con lo que queda. A los 40 años, esas dos personas viven en mundos financieros completamente diferentes. No porque una sea más inteligente que la otra, no porque una haya tenido más suerte, sino porque una tomó una decisión diferente sobre el orden en que distribuía su dinero y esa decisión, repetida durante 15 años, produjo resultados exponencialmente distintos. Ese concepto, pagarte a ti mismo primero, es uno de los principios más antiguos y más poderosos de la construcción de riqueza. Lo describió George Clason en El hombre más rico de Babilonia hace casi 100 años. Lo han repetido Warren Buffett, Charlie Munger y prácticamente cada persona que ha construido riqueza real desde cero. Y sin embargo, la mayoría de las personas no lo hace. No porque no lo hayan escuchado, sino porque sus creencias sobre el dinero les dicen que no pueden permitírselo. Que primero hay que cubrir todo lo demás, que el ahorro es para cuando sobre dinero y el dinero nunca sobra. Esa es exactamente la mentalidad de escasez en acción. Es la misma mentalidad que se perpetúa en sistemas como el cubano, donde la idea de acumular capital propio, de construir riqueza personal, ha sido durante décadas no solo imposible, sino moralmente cuestionable. Ahora bien, quiero ser cuidadoso aquí porque no quiero que esto suene como una crítica simplista. La realidad de Cuba es enormemente compleja. Hay personas extraordinariamente talentosas, resilientes y creativas en esa isla. He conocido cubanos que llegaron a otros países sin nada, sin idioma, sin contacto, sin dinero y en pocos años construyeron negocios exitosos. Porque tenían algo que el sistema no les había podido quitar del todo, la capacidad de adaptarse, de trabajar duro y en muchos casos un hambre de libertad que se convirtió en combustible para la acción. Eso me lleva a uno de los principios más importantes que he observado en décadas de estudio del éxito. La adversidad, cuando se procesa correctamente, puede ser el mayor catalizador de crecimiento que existe. Las personas que han tenido que superar obstáculos reales, que han conocido la escasez de verdad, que han tenido que luchar para sobrevivir, a menudo desarrollan una fortaleza mental que las personas que crecieron en la comodidad nunca adquieren. Pero, y este es un punto crucial, la adversidad solo produce crecimiento cuando va acompañada de la creencia de que las cosas pueden cambiar. Cuando va acompañada de la convicción de que tus acciones tienen consecuencias, de que el esfuerzo sí sirve, de que hay un camino hacia adelante. Sin esa creencia, la adversidad no produce fortaleza. Produce exactamente lo que describí antes, indefensión aprendida. Lo que está ocurriendo en Cuba ahora mismo es que millones de personas están en ese punto de inflexión. El sistema que les prometió seguridad a cambio de libertad está colapsando. La seguridad nunca llegó o llegó en forma tan mínima que apenas puede llamarse seguridad. La libertad de construir, de crear, de emprender, de decidir tu propio destino económico, esa libertad tampoco existe. En ese vacío, en ese punto donde el viejo sistema ya no funciona, pero el nuevo todavía no ha llegado, es donde se va a definir el futuro de toda una generación. Lo que nadie está diciendo es que el mayor desafío no será económico.
El mayor desafío será mental. Será el desafío de reprogramar décadas de creencias sobre lo que es posible, sobre lo que se merece, sobre cómo funciona el dinero y sobre cuál es el papel de cada individuo en la construcción de su propio bienestar. Eso, amigo mío, es exactamente el mismo desafío que enfrentas tú, independientemente de dónde vivas. Porque aunque no hayas crecido bajo un régimen autoritario, sí has crecido bajo un sistema de creencias. Ese sistema de creencias, sea cual sea, tiene zonas donde te limita. Tiene puntos ciegos, tiene miedos instalados que actúan como paredes invisibles. Entonces, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se reprograma una mentalidad que lleva años o décadas o incluso generaciones instalada? Lo primero que necesitas entender es que el cambio de mentalidad no ocurre de golpe. No ocurre porque leas un libro, o escuches una conferencia o tengas una epifanía en la ducha. El cambio de mentalidad ocurre exactamente igual que el cambio físico, a través de la práctica repetida, sostenida en el tiempo. Igual que no puedes ir al gimnasio una vez y esperar estar en forma, no puedes escuchar una idea poderosa una vez y esperar que tu mentalidad cambie para siempre. Lo que sí puedes hacer es empezar. Eso es más importante de lo que parece porque la mayoría de las personas nunca empieza, esperan a tener más información, más tiempo, más dinero, más seguridad, esperan a que las condiciones sean perfectas. Las condiciones nunca son perfectas, así que nunca empiezan. Hay una frase que he usado muchas veces a lo largo de mi carrera y que sigue siendo una de las más poderosas que conozco. Actúa como si fuera imposible fallar. No te digo que ignores los riesgos, no te digo que seas imprudente, te digo que en el momento en que decides actuar, en el momento en que das el primer paso, algo cambia dentro de ti. Tu cerebro recibe la señal de que eres alguien que actúa. Esa señal, repetida suficientes veces, reescribe la historia que te cuentas sobre ti mismo, porque en el fondo todo se reduce a la historia que te cuentas, la historia de quién eres, de lo que mereces, de lo que es posible para ti. Las personas que construyen riqueza no son necesariamente más inteligentes ni más trabajadoras que las que no lo hacen, pero se cuentan una historia diferente. Se cuentan la historia de que pueden, de que merecen, de que el esfuerzo tiene recompensa, de que los obstáculos son temporales y las posibilidades son permanentes. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un hombre que había llegado a Estados Unidos desde un país del bloque soviético a finales de los años 80. Llegó con $100 en el bolsillo y sin hablar inglés. 10 años después era dueño de 3 negocios y tenía una cartera de inversiones considerable. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, yo venía de un lugar donde el gobierno te decía lo que valías. Aquí nadie me dice lo que valgo. Eso me aterrorizó durante los primeros 6 meses. Luego me di cuenta de que era el regalo más grande que nadie me había dado jamás. Eso es lo que la libertad económica real significa. No significa que todo sea fácil. Significa que tú decides. Significa que tus acciones tienen consecuencias directas en tu bienestar. Significa que si trabajas más inteligentemente, si aprendes más, si ofreces más valor al mercado, el mercado te recompensará. Si no lo haces, el mercado también te lo dirá. Esa retroalimentación, esa conexión directa entre esfuerzo y resultado es lo que genera el crecimiento, es lo que genera la motivación, es lo que genera, en última instancia, la riqueza. En un sistema donde esa conexión está rota, donde trabajar más no produce más, donde el esfuerzo adicional no tiene recompensa, la motivación muere. Cuando la motivación muere, la creatividad muere, y cuando la creatividad muere, la productividad muere, y cuando la productividad muere, la economía colapsa. No es ideología, es psicología básica. Ahora quiero hablarte de algo que considero fundamental para entender la diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que no. La relación con el tiempo. Las personas con mentalidad de escasez piensan en el presente, piensan en cómo llegar a fin de mes, en cómo pagar la próxima factura, en cómo satisfacer la necesidad más inmediata. Eso no es un defecto moral, es una respuesta natural a la presión financiera. Cuando el agua te llega al cuello, no piensas en aprender a nadar mejor, piensas en no ahogarte ahora mismo, pero hay una trampa en ese modo de pensar. Porque mientras estás enfocado en el presente inmediato, el futuro sigue avanzando. Y si no estás tomando decisiones hoy que mejoren tu posición mañana, el mañana llega igual de difícil que el hoy, o peor. Las personas con mentalidad de riqueza, en cambio, tienen lo que yo llamo perspectiva de largo plazo. No ignoran el presente. No son irresponsables con sus obligaciones inmediatas, pero toman cada decisión financiera con una pregunta adicional en mente.
¿Cómo afecta esto a mi posición dentro de 5, 10, 20 años? Esa pregunta cambia todo. Cambia cómo gastas el dinero. Cambia cómo inviertes tu tiempo. Cambia qué habilidades decides desarrollar. Cambia con quién te asocias. Cambia qué libros lees. Cambia prácticamente cada decisión significativa de tu vida. Warren Buffett tiene una frase que me encanta. Dice que alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. La riqueza es así, es la sombra del árbol que plantaste hace años. Si no plantaste ningún árbol, no hay sombra. Así de simple. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato. Las redes sociales nos muestran el resultado sin el proceso. Vemos el coche de lujo, la casa espectacular, el viaje exótico, pero no vemos los años de disciplina, los sacrificios, las noches de trabajo, las decisiones difíciles que produjeron esos resultados. Eso crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que el éxito llega rápido, de que si no llega rápido es porque algo está mal, de que hay un atajo que los demás conocen y tú no. No hay atajo. Nunca lo hubo. Hay caminos más eficientes y caminos menos eficientes, pero todos requieren tiempo y esfuerzo sostenido. Cualquiera que te diga lo contrario te está mintiendo. O se está mintiendo a sí mismo. Cuba nos muestra lo que ocurre cuando se intenta construir prosperidad sin respetar los principios fundamentales que la producen, cuando se cree que se puede tener el resultado sin el proceso, cuando se piensa que se puede tener riqueza sin libertad de crear, sin incentivos para el esfuerzo, sin conexión entre el trabajo y la recompensa. El resultado es invariablemente el mismo. Escasez, dependencia y estancamiento. Pero hay algo más que quiero señalar, y es algo que me parece particularmente relevante para quienes están viendo este video desde países latinoamericanos. Hay una tendencia en muchas culturas de la región a ver el éxito económico con desconfianza, a asumir que quien tiene mucho dinero lo obtuvo de manera deshonesta, a ver la riqueza como algo moralmente sospechoso. Esa creencia, aunque a veces tenga bases históricas comprensibles, es extraordinariamente dañina para quien la sostiene. Porque si en el fondo crees que el dinero es sucio, ¿cómo vas a atraerlo? Si crees que los ricos son malas personas, ¿cómo vas a convertirte en uno de ellos sin sentirte una mala persona? Si crees que acumular riqueza es egoísta, ¿cómo vas a tomar las decisiones necesarias para construirla? No puedes, tu sistema de valores y tu comportamiento financiero estarán en conflicto permanente. Y cuando hay un conflicto entre valores y comportamiento, los valores siempre ganan, siempre. Así que si quieres cambiar tu situación financiera, primero tienes que cambiar tus creencias sobre el dinero. El dinero, en su esencia, no es más que una herramienta, es un medio de intercambio. Es la representación del valor que has creado para otros. Si ayudas a muchas personas a resolver problemas importantes, el mercado te recompensará con mucho dinero. Si ayudas a pocas personas a resolver problemas pequeños, el mercado te recompensará con poco dinero. No hay juicio moral en eso. Es simplemente la mecánica del intercambio de valor. Aquí viene una de las revelaciones más poderosas que puedo compartirte. La mejor manera de hacerte rico es encontrar la manera de ayudar a más personas. No es una frase inspiracional vacía, es una descripción precisa de cómo funciona la economía. Los negocios más exitosos del mundo son los que han encontrado la manera de resolver problemas para el mayor número posible de personas. Amazon resuelve el problema de comprar cosas fácilmente. Apple resuelve el problema de comunicarse y trabajar de manera intuitiva. Google resuelve el problema de encontrar información. Cada uno de esos negocios creó valor masivo para millones de personas y a cambio recibió valor masivo en forma de dinero. Ahora no tienes que crear la próxima Amazon para construir riqueza. Pero sí tienes que entender el principio. Cuanto más valor ofreces, más recibes. Y eso aplica tanto si eres empleado como si eres emprendedor. Si eres empleado y constantemente buscas la manera de ser más valioso para tu empresa, de resolver más problemas, de generar más resultados, tu carrera avanzará. Si te conformas con hacer lo mínimo necesario para no ser despedido, tu carrera se estancará. Así de simple. Esto me lleva a hablar de uno de los hábitos más poderosos que he observado en personas exitosas a lo largo de décadas, el hábito de la inversión continua en uno mismo. Las personas que construyen riqueza nunca dejan de aprender. Leen constantemente, buscan mentores, asisten a seminarios, estudian a las personas que admiran, invierten tiempo y dinero en desarrollar sus habilidades y expandir su conocimiento. ¿Sabes cuánto tiempo lee en promedio un CEO de una empresa Fortune 500? Estudios han encontrado que los ejecutivos más exitosos leen entre 4 y 5 libros al mes.
4 o 5 libros al mes. Mientras tanto, el promedio de personas en los países desarrollados lee menos de un libro al año después de terminar la escuela. Esa diferencia en el consumo de conocimiento se traduce directamente en diferencias de capacidad, de perspectiva, de habilidad para resolver problemas y de valor en el mercado. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, tiene una frase que me parece perfecta. Dice que en todos los años que lleva conociendo a personas exitosas, no ha encontrado ni una sola que no lea vorazmente, ni una sola. ¿Qué estás leyendo tú? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás invirtiendo en tu propio desarrollo o estás esperando que alguien más te dé las herramientas que necesitas para avanzar? En Cuba, durante décadas, el acceso a la información fue controlado, los libros prohibidos, Internet restringido, las ideas alternativas perseguidas. Eso no es solo una violación de derechos fundamentales, es también una receta perfecta para el estancamiento económico, porque las ideas son el combustible del progreso y cuando cortas el suministro de ideas, el motor se detiene. Tú, en cambio, tienes acceso a prácticamente toda la información que existe. Tienes internet, tienes bibliotecas, tienes plataformas como esta donde puedes acceder a décadas de conocimiento sobre cómo construir riqueza, cómo desarrollar hábitos exitosos, cómo pensar como las personas más prósperas del mundo. Sin embargo, la mayoría de las personas no aprovecha ese acceso. Lo tienen y no lo usan. Prefieren el entretenimiento pasivo a la educación activa. Prefieren ver series a leer libros. Prefieren el placer inmediato al crecimiento sostenido y aquí no hay juicio. Entiendo perfectamente por qué ocurre eso. El cerebro humano está diseñado para buscar placer inmediato y evitar el esfuerzo. Esa es la herencia de millones de años de evolución. En el entorno en que evolucionamos, consumir calorías cuando estaban disponibles y descansar cuando era posible, era adaptativo. Hoy, en un entorno de abundancia de información y escasez de atención, esos mismos instintos nos llevan en la dirección equivocada. Por eso la disciplina es tan importante. Quiero hablar de la disciplina de una manera diferente a como se habla normalmente, porque creo que hay un malentendido fundamental sobre lo que es la disciplina y cómo funciona. La mayoría de las personas piensan en la disciplina como algo que requiere fuerza de voluntad, como algo que tienes que forzarte a hacer como un sacrificio constante. Esa visión de la disciplina es correcta al principio, pero es incompleta, porque la disciplina verdadera, la disciplina sostenida, no viene de forzarse, viene de la identidad. Cuando alguien dice que es madrugador, no se fuerza a levantarse temprano. Se levanta temprano porque eso es lo que hace la clase de persona que es. Cuando alguien dice que es atleta, no se fuerza a entrenar. Entrena porque eso es lo que hacen los atletas. La clave no es el comportamiento, la clave es la identidad desde la que surge ese comportamiento. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, describe esto perfectamente. Dice que el cambio más profundo no ocurre cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias quién crees que eres. Cuando te dices a ti mismo, soy una persona que ahorra, soy una persona que invierte, soy una persona que aprende constantemente, tu comportamiento empieza a alinearse con esa identidad de manera natural. Eso es lo que hace que los hábitos sean tan poderosos. No son solo acciones repetidas, son declaraciones de identidad repetidas. Cada vez que ahorras, te estás diciendo a ti mismo que eres alguien que ahorra. Cada vez que lees, te estás diciendo que eres alguien que aprende. Cada vez que inviertes, te estás diciendo que eres alguien que construye riqueza. Esas declaraciones repetidas suficientes veces se convierten en la verdad sobre quién eres. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los errores financieros más costosos y más comunes que cometen las personas. No es gastar demasiado en cosas innecesarias, aunque eso también es un problema. No es no ahorrar suficiente, aunque eso también importa. El error más costoso, el que más veo en las personas que estudian y no logran avanzar, es el de confundir movimiento con progreso. Hay personas que están constantemente ocupadas, que trabajan largas horas, que se esfuerzan enormemente, pero que al final del año están exactamente en el mismo lugar que al principio. ¿Por qué? Porque están ocupadas en las cosas equivocadas. Están corriendo muy rápido, pero en la dirección incorrecta. Uno de los principios más importantes que he aprendido, tanto del estudio de personas exitosas como de mi propia experiencia, es este: no todas las actividades tienen el mismo valor. Hay actividades de alto valor y actividades de bajo valor, y la diferencia en los resultados entre las personas que se enfocan en las primeras y las que se enfocan en las segundas es enorme. Las actividades de alto valor son aquellas que, si las haces bien, tienen el potencial de cambiar significativamente tu situación financiera.
Pueden ser desarrollar una habilidad específica que el mercado paga muy bien. Pueden ser construir relaciones con personas influyentes en tu industria. Pueden ser identificar y resolver un problema que muchas personas tienen. Pueden ser invertir en activos que generan ingresos pasivos. Las actividades de bajo valor son aquellas que te mantienen ocupado, pero no mueven la aguja. Responder correos electrónicos durante horas. Asistir a reuniones sin propósito claro. Hacer tareas que podrías delegar, consumir contenido que no te hace más capaz ni más valioso. La pregunta que tienes que hacerte regularmente es esta: ¿estoy trabajando en las cosas que realmente importan o simplemente estoy ocupado? Porque la ocupación sin dirección es una forma muy sofisticada de procrastinación. En Cuba hay una paradoja interesante que ilustra esto perfectamente. Durante décadas las personas trabajaron, muchas trabajaron duro, pero el sistema estaba diseñado de tal manera que el trabajo no producía riqueza personal. El esfuerzo no se traducía en acumulación de capital. Entonces, el trabajo se convirtió en una actividad de bajo valor en términos de construcción de riqueza personal, no porque las personas fueran perezosas, sino porque el sistema rompió la conexión entre esfuerzo y recompensa. Eso me hace pensar en algo que es relevante para muchos de ustedes que trabajan como empleados en sistemas que se insertan extremos como el cubano. También tienen esa desconexión. Si trabajas en una empresa donde tu esfuerzo adicional no se traduce en reconocimiento, en aumento de salario, en oportunidades de crecimiento, entonces estás en un sistema que no te recompensa adecuadamente. Tienes dos opciones: cambiar el sistema desde adentro o salir y encontrar o crear un sistema mejor. No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo mañana. Estoy diciendo que evalúes honestamente si el sistema en el que estás te permite construir el futuro que quieres. Porque si no lo hace, el problema no es trabajar más duro dentro de ese sistema. El problema es el sistema mismo. Ahora quiero hablar de inversión, porque la inversión es donde la mentalidad de riqueza se expresa de manera más concreta y más poderosa. Hay creencias sobre la inversión que son tan comunes y tan dañinas que merece la pena dedicarles tiempo. La primera creencia dañina es que la inversión es para los ricos, que necesitas tener mucho dinero para empezar a invertir. Eso es falso, completamente falso. Hoy existen plataformas donde puedes empezar a invertir con cantidades mínimas. Puedes comprar fracciones de acciones de las empresas más grandes del mundo con $10. Puedes empezar a construir una cartera de inversiones con lo que gastas en una cena fuera. El punto no es la cantidad con la que empiezas. El punto es empezar. Porque la magia de la inversión no está en la cantidad inicial, está en el tiempo. Está en el interés compuesto que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo. La idea de que el dinero que inviertes genera rendimientos y esos rendimientos generan más rendimientos y esos rendimientos generan más rendimientos en un ciclo que se acelera con el tiempo. Si inviertes $100 al mes durante 30 años con un rendimiento anual promedio del 7%, que es aproximadamente el rendimiento histórico del mercado de valores, terminarás con más de $120,000. Pusiste $36,000 de tu bolsillo y el interés compuesto añadió más de $80,000. Eso es el poder del tiempo. Eso es lo que ocurre cuando empiezas temprano y eres consistente. Pero la mayoría de las personas no empieza. Y el tiempo que pasa sin invertir es el recurso más valioso que se desperdicia. Porque el tiempo es el único ingrediente de la fórmula que no puedes recuperar. Puedes ganar más dinero, puedes aprender más habilidades, puedes cambiar de trabajo, de industria, de país, pero no puedes recuperar el tiempo que pasó sin que tu dinero estuviera trabajando para ti. La segunda creencia dañina sobre la inversión es que es demasiado arriesgada. Y sí, hay formas de invertir que son extraordinariamente arriesgadas, pero hay también formas de invertir que son razonablemente seguras a largo plazo. La diferencia está en entender qué estás haciendo y por qué. El mayor riesgo no es invertir. El mayor riesgo es no invertir. Porque si guardas tu dinero bajo el colchón o en una cuenta de ahorro con tasas de interés mínimas, la inflación lo erosiona lentamente. Cada año tu dinero compra un poco menos. Así que al no invertir no estás evitando el riesgo. Estás eligiendo un tipo diferente de riesgo, el riesgo de que tu poder adquisitivo disminuya con el tiempo. La tercera creencia dañina es que necesitas ser experto en finanzas para invertir bien. Y esto es quizás la más paralizante de todas, porque hace que las personas esperen a saber suficiente antes de actuar. Como siempre hay más que aprender, nunca actúan. La verdad es que no necesitas ser experto. Necesitas entender algunos principios básicos, diversifica tus inversiones para no depender de una sola apuesta. Invierte a largo plazo y no entres en pánico cuando los mercados caen, porque siempre se recuperan.
Minimiza los costos y las comisiones, sé consistente y no intentes adivinar el mercado. Esos 4 principios aplicados con disciplina durante décadas producen resultados extraordinarios y no requieren un título en finanzas, requieren paciencia y disciplina. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que me parece fundamental. En el contexto de lo que está ocurriendo en Cuba y en muchos otros países latinoamericanos, quiero hablar de la relación entre libertad y prosperidad. Hay una correlación muy clara, documentada por economistas de todo el espectro político, entre los niveles de libertad económica de un país y los niveles de prosperidad de sus ciudadanos. Los países donde las personas tienen más libertad para crear empresas, para contratar y despedir empleados, para fijar precios, para comerciar con el exterior, para acumular propiedad privada, son consistentemente más prósperos que los países donde esas libertades están restringidas. Eso no es ideología. Es una observación empírica y tiene una explicación muy simple. La libertad económica alinea los incentivos de las personas con el bienestar colectivo. Cuando tienes libertad para crear un negocio y ese negocio prospera en la medida en que satisface las necesidades de otros, tienes un incentivo poderoso para entender qué necesitan otros y para encontrar maneras de satisfacerlo mejor. Eso produce innovación, eficiencia y prosperidad. Cuando esa libertad no existe, cuando el resultado no depende de qué tan bien sirves a otros, sino de qué tan bien te llevas con el sistema, los incentivos se distorsionan. Las personas aprenden a navegar el sistema en lugar de crear valor real. Y el resultado es exactamente lo que vemos en economías como la cubana: escasez, ineficiencia y estancamiento. Pero aquí viene la parte que más me importa que entiendas, y es algo que va más allá de la política o la economía. La libertad que más importa no es la libertad externa, es la libertad interna. Es la libertad de creer que puedes, de creer que mereces, de creer que tus acciones tienen consecuencias positivas en tu vida. Esa libertad interna es la que ningún sistema puede darte ni quitarte completamente. Hay personas que vivieron bajo los regímenes más opresivos de la historia y mantuvieron esa llama interior. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que me ha acompañado toda mi vida: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y nuestra capacidad de crecer. Ese espacio, esa capacidad de elegir cómo respondemos a lo que nos ocurre, es el fundamento de todo crecimiento personal y financiero. Cultivarlo es el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer. Ahora quiero hablar de algo práctico. Quiero hablar de cómo empezar, porque sé que muchas personas que están escuchando esto sienten que los principios tienen sentido, pero no saben cómo traducirlos en acciones concretas en su vida cotidiana. Lo primero que recomiendo siempre es hacer un inventario honesto de tu situación actual. No el inventario que te gustaría que fuera, el inventario real. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto ahorras? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes invertido? La mayoría de las personas evita hacer este inventario porque les da miedo lo que van a encontrar. Pero no puedes mejorar lo que no mides. No puedes cambiar una situación que no estás dispuesto a ver con claridad. Cuando tienes ese inventario, el siguiente paso es identificar la brecha entre donde estás y donde quieres estar. No de manera vaga, de manera específica. No digo quiero tener más dinero, digo quiero tener un fondo de emergencia de 6 meses de gastos en 2 años. No digo quiero invertir, digo quiero invertir $300 al mes a partir del próximo mes. La especificidad es fundamental porque activa una parte del cerebro llamada sistema de activación reticular, que básicamente hace que tu cerebro empiece a buscar activamente las oportunidades y los recursos que necesita para alcanzar tu objetivo. El tercer paso es identificar el primer paso más pequeño que puedes dar hoy, no el plan completo, no la estrategia perfecta. El primer paso: abrir una cuenta de inversión. Leer el primer capítulo de un libro sobre finanzas personales. Hablar con alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Ese primer paso es más importante de lo que parece porque rompe la inercia. La inercia es el enemigo número 1 del cambio. Hay un principio en física que aplica perfectamente a la conducta humana. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. El momento más difícil es el inicio. Una vez que estás en movimiento, mantener el movimiento es mucho más fácil.
Por eso el primer paso, aunque sea pequeño, es tan poderoso. Quiero contarte algo que ocurrió en uno de mis seminarios hace algunos años. Había un hombre en la sala, tendría unos 40 años, que se acercó durante el descanso y me dijo que llevaba 15 años queriendo empezar a invertir, pero que siempre encontraba una razón para esperar. Primero esperó a tener más dinero, luego esperó a entender mejor los mercados, luego esperó a que la situación económica fuera más estable. Siempre había una razón para esperar. Pregunté, si hubieras empezado hace 15 años con $100 al mes, ¿dónde estarías hoy? Hicimos el cálculo juntos. Con un rendimiento conservador del 7% anual, habría acumulado más de $31,000. En ese momento vi algo cambiar en su cara. No era tristeza por el tiempo perdido. Era la comprensión de que si empezaba hoy, en 15 años más, estaría en ese lugar que nunca había alcanzado. El tiempo que había perdido era irrecuperable, pero el tiempo que tenía por delante era suficiente para construir algo significativo. Eso es lo que quiero que entiendas. No importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa qué tan difícil sea tu situación actual. El mejor momento para empezar siempre es ahora, no mañana. No cuando las condiciones sean mejores. Ahora, porque dentro de 10 años vas a mirar atrás. Y te vas a alegrar de haber empezado hoy o te vas a lamentar de no haberlo hecho. Esa es la única pregunta que importa en este momento. ¿Qué quieres sentir dentro de 10 años cuando mires hacia atrás? Ahora quiero hablar de algo que pocas personas discuten abiertamente cuando hablan de éxito financiero. El papel de las relaciones, específicamente el papel de las personas con las que te rodeas. Jim Rohn, uno de mis mentores y una de las personas que más ha influido en mi pensamiento, tenía una frase que se ha convertido en uno de los principios más citados en el mundo del desarrollo personal. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Aunque es una simplificación, captura algo profundamente verdadero. Las personas que te rodean influyen en tus creencias, en tus estándares, en tus expectativas, en lo que consideras posible y normal. Si te rodeas de personas que hablan constantemente de escasez, que ven el dinero con desconfianza, que se conforman con poco y justifican esa conformidad con todo tipo de razones, es muy difícil mantener una mentalidad de abundancia y crecimiento. No imposible, pero muy difícil. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo algo, que hablan de oportunidades, que invierten en su desarrollo, que tienen estándares altos para sí mismas, esas conversaciones, esas actitudes, esas expectativas se filtran en tu propia mentalidad de maneras que ni siquiera notas conscientemente. En Cuba, durante décadas, el sistema fue diseñado para asegurar que todos estuvieran en el mismo nivel, igualdad de resultados en lugar de igualdad de oportunidades. Lo que eso produjo fue que tener más, aspirar a más, se convirtió en algo socialmente cuestionable. El que sobresalía era visto con sospecha, el que acumulaba era visto con resentimiento. Eso creó una presión social poderosa hacia la mediocridad, hacia el conformismo, hacia el no destacar. Esa dinámica, aunque menos extrema, existe en muchas comunidades y familias alrededor del mundo. El síndrome del cangrejo, como lo llaman en algunos países, cuando uno intenta salir del cubo, los demás lo jalan hacia abajo. No necesariamente por maldad, a veces por miedo. A veces porque el éxito de uno hace que los demás se sientan mal consigo mismos. A veces porque genuinamente creen que te estás equivocando. Aprender a manejar esa presión social es una habilidad fundamental para quien quiere construir una vida diferente. No significa abandonar a tu familia o a tus amigos. Significa ser selectivo con quien te influencia. Significa buscar activamente la compañía de personas que te inspiren, que te desafíen, que te muestren lo que es posible. Significa leer las biografías de personas que lograron lo que tú quieres lograr. Significa unirte a comunidades donde el estándar sea el crecimiento y no la conformidad. Hay una estadística que encuentro fascinante y reveladora. Los estudios sobre movilidad económica, es decir, la capacidad de las personas para mejorar su situación financiera respecto a la generación anterior, muestran consistentemente que uno de los factores más predictivos de esa movilidad es el nivel educativo y los ingresos de los amigos de los padres. No solo de los padres mismos, sino de las personas que frecuentaban. Eso sugiere que el entorno social, las conversaciones, las expectativas, los modelos de comportamiento a los que estuviste expuesto en tu infancia tienen un impacto enorme en tu trayectoria económica. No puedes cambiar el entorno en que creciste, pero sí puedes cambiar el entorno en que vives ahora.
Ese cambio puede tener consecuencias que van más allá de ti mismo, que afectan a tus hijos, a las personas que te rodean, que se propagan hacia adelante en el tiempo de maneras que no puedes predecir completamente. Eso me lleva a hablar de algo que considero una de las motivaciones más poderosas para construir riqueza y que a menudo se ignora en las conversaciones sobre éxito financiero, el legado de las personas que construyen riqueza real. No solo la que se gasta, sino la que se transmite. Lo hacen porque piensan más allá de sí mismas. Piensan en sus hijos, en sus nietos, en las causas que les importan, en el impacto que quieren tener en el mundo. Esa perspectiva de largo plazo, esa visión que va más allá de la propia vida, es un motivador extraordinariamente poderoso. En Cuba, durante décadas, la idea de construir riqueza para transmitirla fue no solo imposible, sino activamente combatida. La propiedad privada fue confiscada. Los negocios familiares fueron estatizados. La acumulación intergeneracional de capital fue destruida. Y eso tuvo consecuencias que van mucho más allá de la economía. Destruyó la motivación de construir algo duradero, destruyó el incentivo de pensar a largo plazo, destruyó la conexión entre el trabajo de hoy y el bienestar de las generaciones futuras. Esa conexión, esa capacidad de construir algo que dure más que tú, es fundamental para el florecimiento humano. Recuperarla tanto a nivel individual como colectivo es uno de los desafíos más importantes que enfrenta cualquier sociedad que ha vivido bajo sistemas que la destruyeron. Para ti, que estás escuchando esto, la pregunta relevante es, ¿estás construyendo algo que dure? ¿Estás tomando decisiones hoy que van a beneficiar no solo tu vida presente, sino la vida de las personas que vienen después de ti? ¿Estás pensando en términos de décadas o de semanas? No te digo que sacrifiques el presente por el futuro. La vida se vive ahora y hay que disfrutar el camino. Pero sí, te digo que las decisiones que tomas hoy tienen consecuencias que se extienden mucho más lejos de lo que normalmente pensamos. Y ser consciente de eso cambia la manera en que tomas esas decisiones. Quiero ahora hablar de un tema que me parece crucial y que está directamente relacionado con lo que está ocurriendo en Cuba. La relación entre el miedo y la acción. El miedo es el mayor obstáculo para el éxito financiero. No la falta de dinero, no la falta de oportunidades, no la falta de conocimiento. El miedo a fracasar, el miedo a perder lo poco que se tiene. El miedo al juicio de otros, el miedo a lo desconocido. Esos miedos son los que paralizan a las personas que podrían estar construyendo algo extraordinario. En Cuba, el miedo ha sido una herramienta de control social durante décadas. El miedo a las consecuencias de actuar de manera diferente, de pensar de manera diferente, de aspirar a algo diferente. Y ese miedo, aunque las circunstancias cambien, no desaparece automáticamente. Se queda instalado, se convierte en parte de la arquitectura mental de las personas que lo vivieron y se transmite de maneras sutiles a las generaciones siguientes. Pero el miedo, aunque poderoso, no es invencible. La manera de superarlo no es eliminarlo. La manera de superarlo es actuar a pesar de él. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la decisión de actuar cuando el miedo está presente. He hablado con cientos de emprendedores exitosos a lo largo de mi carrera. Y prácticamente todos me han dicho lo mismo. Tenían miedo cuando empezaron. Tenían miedo de fracasar, de perder el dinero, de quedar en ridículo. Pero actuaron de todas formas. Y en la mayoría de los casos, el fracaso que temían no llegó. Y cuando llegó algún revés, aprendieron de él y siguieron adelante. Hay una verdad sobre el fracaso que me parece fundamental. El fracaso no es el opuesto del éxito. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Cada persona que ha logrado algo significativo ha fallado múltiples veces en el proceso. La diferencia entre los que llegan y los que no es que los primeros no fallen, es que los primeros no se quedan en el fracaso. Se levantan, aprenden lo que necesitan aprender y siguen adelante. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber fallado tantas veces, respondió que no había fallado. Había encontrado 10.000 maneras de que algo no funcionaba. Esa mentalidad, esa capacidad de reencuadrar el fracaso como información en lugar de como derrota, es una de las características más consistentes de las personas que logran cosas extraordinarias. En el contexto de Cuba y de cualquier sociedad que está tratando de transitar hacia un sistema más libre y próspero, esa mentalidad es especialmente relevante. Porque la transición no será perfecta, habrá errores, habrá reveses, habrá momentos de confusión y de incertidumbre.
La pregunta es si esos momentos se vivirán como derrotas definitivas o como parte necesaria del proceso de aprendizaje y crecimiento. Eso nuevamente es una elección mental. Es una elección sobre cómo interpretar lo que ocurre. Y esa elección, multiplicada por millones de personas, determina el destino de una sociedad. Quiero hablar ahora de algo que me parece particularmente relevante para quienes están en situaciones económicas difíciles: la importancia de controlar lo que puedes controlar y soltar lo que no puedes. Hay muchas cosas en la vida que están fuera de tu control. La economía general, las políticas del gobierno, los precios del mercado, las acciones de otras personas, el clima, la salud en algunos casos. Pasar tiempo y energía preocupándote por esas cosas es un desperdicio extraordinario de recursos mentales que podrías estar usando en cosas que sí puedes cambiar. Lo que sí puedes controlar es tu respuesta a las circunstancias. Puedes controlar cuánto aprendes, puedes controlar cómo usas tu tiempo, puedes controlar qué habilidades desarrollas, puedes controlar qué actitud llevas a cada situación. Puedes controlar cuánto ahorras de lo que ganas. Puedes controlar qué hábitos practicas cada día. El estoicismo, esa filosofía antigua que hoy está teniendo un renacimiento extraordinario entre personas exitosas, tiene en su núcleo exactamente este principio. Distingue entre lo que está en tu poder y lo que no. Y enfoca toda tu energía en lo primero. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, practicaba este principio diariamente. Lo que nos dejó en sus meditaciones es un recordatorio poderoso de que la paz mental y la efectividad no vienen de controlar el mundo exterior, sino de dominar el mundo interior. Eso es especialmente relevante para personas que viven en entornos económicos difíciles, donde muchas de las variables externas están fuera de su control. La respuesta no es la resignación. La respuesta es el enfoque radical en lo que sí puedes cambiar. He conocido personas que construyeron riqueza en condiciones que la mayoría consideraría imposibles. Personas que empezaron en países con hiperinflación, con sistemas políticos inestables, con mercados laborales devastados. Lo hicieron no porque ignoraran las dificultades de su entorno, sino porque decidieron enfocarse en lo que podían controlar y no desperdiciar energía en lo que no podían. Esa capacidad de enfoque, de dirigir la atención y la energía hacia donde realmente importa, es una habilidad que se puede desarrollar. No es un don con el que se nace, es una práctica que se cultiva con el tiempo. Una de las herramientas más simples y más poderosas para desarrollar esa capacidad es la planificación diaria. Cada noche, antes de dormir, identificar las 3 tareas más importantes que vas a completar al día siguiente. No 10. No 20, 3. Las 3 que si las haces bien, más van a avanzar tu situación hacia donde quieres llegar. Y al día siguiente empezar por la más importante antes de hacer cualquier otra cosa. Esa práctica, que parece simple, tiene un efecto acumulativo extraordinario. Porque cada día en que completas tus 3 tareas más importantes, estás avanzando de manera significativa hacia tus objetivos. Cada día en que lo haces, refuerzas la identidad de ser alguien que avanza, alguien que cumple, alguien que construye. Quiero hablar ahora de un principio que considero uno de los más contraintuitivos y más poderosos de la construcción de riqueza: el principio de la generosidad estratégica. La mayoría de las personas con mentalidad de escasez cree que dar es perder. Que si das dinero, tienes menos dinero. Que si das tiempo, tienes menos tiempo. Que si das conocimiento, te quedas con menos ventaja. Esa lógica parece tener sentido en el corto plazo, pero es completamente errónea en el largo plazo. Las personas más ricas del mundo son consistentemente también las más generosas. No porque la generosidad sea una consecuencia de la riqueza, aunque en parte lo es, sino porque la generosidad es una causa de la riqueza. Cuando das, creas relaciones. Cuando creas relaciones de valor, esas relaciones te abren puertas que de otra manera estarían cerradas. Cuando das conocimiento, demuestras competencia y la competencia demostrada atrae oportunidades. Cuando contribuyes al bienestar de otros, construyes una reputación que vale más que cualquier inversión financiera. Además, hay algo psicológico muy poderoso en la generosidad. Cuando das, tu cerebro recibe la señal de que tienes suficiente para dar, y esa señal, repetida con el tiempo, reemplaza la mentalidad de escasez con una mentalidad de abundancia. Empiezas a operar desde la creencia de que hay suficiente para todos, de que el éxito de otros no disminuye el tuyo, de que el mundo es un lugar de oportunidades y no de competencia por recursos limitados. Esa mentalidad de abundancia es la que te permite tomar riesgos calculados porque no tienes miedo de perder lo poco que tienes. Es la que te permite colaborar en lugar de competir, porque no ves a los demás como amenazas,
es la que te permite invertir a largo plazo, porque confías en que el futuro traerá oportunidades. En contraste, la mentalidad de escasez que prevalece en sistemas como el cubano, donde los recursos son genuinamente escasos y donde la competencia por esos recursos es intensa, produce exactamente el comportamiento opuesto. Produce desconfianza, acaparamiento, pensamiento de suma cero. Y ese comportamiento, aunque racional en el corto plazo dado el entorno, perpetúa las condiciones que lo producen. Cambiar eso, tanto a nivel individual como colectivo, requiere un acto de fe. Requiere creer en la abundancia antes de verla. Requiere actuar desde la generosidad antes de tener garantías de que será recompensada. Es un salto de fe que muchas personas no están dispuestas a dar, pero las que lo dan invariablemente encuentran que el mundo responde de maneras que no podían predecir. Ahora quiero hablar de algo que considero absolutamente fundamental para quien quiere construir riqueza duradera: la integridad. La integridad no es solo un valor moral. Es también una estrategia de negocios extraordinariamente efectiva. Las personas y las empresas que construyen reputaciones de integridad, que cumplen lo que prometen, que tratan a todos con honestidad y respeto, construyen activos de confianza que son extraordinariamente difíciles de replicar y extraordinariamente valiosos. Warren Buffett tiene una frase que resume esto perfectamente. Dice que se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para destruirla. La reputación, la confianza que otros depositan en ti, es uno de los activos más valiosos que cualquier persona puede tener. Se construye exactamente igual que los activos financieros, con pequeñas acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cada vez que cumples una promesa, construyes confianza. Cada vez que eres honesto cuando la deshonestidad sería más fácil, construyes confianza. Cada vez que tratas a alguien con respeto, aunque no tengas ningún incentivo inmediato para hacerlo, construyes confianza. Esa confianza acumulada se convierte en oportunidades, en relaciones, en puertas abiertas que para otros están cerradas. En sistemas donde la corrupción es endémica, donde la deshonestidad es la norma y no la excepción, la integridad se convierte en una ventaja competitiva extraordinaria. Porque en un entorno de desconfianza generalizada, ser alguien en quien se puede confiar es extraordinariamente valioso. Las personas buscan activamente a quienes son confiables y están dispuestas a pagar una prima por esa confiabilidad. Eso aplica en Cuba, aplica en cualquier país con altos niveles de corrupción. Aplica también en entornos relativamente honestos, donde la integridad sigue siendo un diferenciador importante. Quiero acercarme al final de esta conversación hablando de algo que me parece el fundamento de todo lo que hemos discutido: el propósito. Las personas que construyen riqueza duradera, las que no solo acumulan dinero, sino que crean vidas realmente plenas y satisfactorias, invariablemente tienen un sentido claro de para qué están haciendo lo que hacen. Tienen un propósito que va más allá de acumular dinero por el dinero mismo. El dinero es el resultado, no el objetivo. Puede ser el propósito de proveer una vida mejor para su familia. Puede ser el propósito de construir una empresa que resuelva un problema importante. Puede ser el propósito de dejar un legado que impacte positivamente a su comunidad. Puede ser el propósito de demostrar que es posible salir adelante desde circunstancias difíciles. Cualquier propósito genuino sirve. Lo que no sirve, lo que no produce ni riqueza duradera ni satisfacción real, es perseguir el dinero como fin en sí mismo, porque el dinero como fin en sí mismo nunca es suficiente. Siempre hay más que querer. Siempre hay alguien que tiene más. Y esa persecución sin propósito produce exactamente lo contrario de lo que promete. Produce vacío, ansiedad y una sensación persistente de que algo falta. Viktor Frankl, a quien mencioné antes, pasó años en los campos de concentración estudiando qué diferenciaba a los prisioneros que sobrevivían de los que no. Llegó a una conclusión que resume en su libro El hombre en busca de sentido. Los que sobrevivían eran los que tenían un para qué, un propósito que los sostenía, que les daba razón para seguir adelante incluso en las condiciones más extremas. Y los que perdían ese propósito, que dejaban de encontrar sentido en su existencia, se rendían. Eso aplica no solo en condiciones extremas. Aplica en la vida cotidiana. Las personas que tienen un propósito claro son más resilientes frente a los obstáculos, más consistentes en sus hábitos, más capaces de diferir la gratificación, más motivadas para aprender y crecer. El propósito es el combustible que hace que todo lo demás funcione. Así que antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta que espero que te acompañe mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar esto. ¿Cuál es tu propósito? No el propósito que crees que deberías tener, no el propósito que otros esperan de ti.
Tu propósito real, el que te hace levantarte con energía en las mañanas, el que te hace sentir que lo que haces importa, el que te hace querer ser mejor, aprender más, construir algo que dure. Si no tienes una respuesta clara a esa pregunta, te invito a que la busques, no como un ejercicio filosófico abstracto, sino como el trabajo más práctico y más urgente que puedes hacer. Porque sin propósito, todos los principios que hemos discutido hoy son técnicas sin alma, son herramientas sin dirección, son movimientos sin destino. Con propósito, en cambio, todo cobra sentido. Los hábitos se vuelven naturales porque sirven a algo que importa. Los sacrificios se vuelven tolerables porque son parte de un camino hacia algo valioso. Los fracasos se vuelven manejables porque son lecciones en el camino hacia algo que vale la pena alcanzar. Lo que está ocurriendo en Cuba es en el fondo una historia sobre lo que pasa cuando a las personas se les quita no solo la libertad material, sino también la libertad de soñar, de aspirar, de construir algo propio, tener un propósito que vaya más allá de la supervivencia. Lo que puede ocurrir, lo que espero que ocurra, es que en ese vacío que deja el colapso del viejo sistema emerja algo nuevo. Que las personas encuentren quizás por primera vez en décadas la libertad de preguntarse qué quieren realmente, de imaginar un futuro diferente, de dar los primeros pasos hacia ese futuro con la valentía que solo da el haber perdido ya todo lo que se podía perder. Porque hay algo que he observado una y otra vez en mi vida y en la vida de las personas que estudio. Las grandes transformaciones, tanto personales como colectivas, a menudo ocurren en los momentos de mayor crisis. Cuando el viejo camino ya no existe y el nuevo todavía no está claro. Hay un momento de vértigo, de incertidumbre que puede ser aterrador. Pero ese mismo momento es una oportunidad extraordinaria. El momento en que las creencias antiguas están más débiles y las nuevas tienen más posibilidad de arraigar. Para quienes están en Cuba en este momento, o para quienes tienen familia allá, o para quienes simplemente están observando lo que ocurre con atención, ese momento puede ser el inicio de algo extraordinario. No garantizado, no automático, pero posible. Y la posibilidad, la creencia genuina en que las cosas pueden cambiar, es el primer ingrediente de cualquier transformación real. Para ti, que estás en cualquier otro lugar del mundo, el mensaje es el mismo, pero en diferente escala. Quizás no estás en medio de un colapso sistémico. Quizás tu vida es razonablemente estable. Pero dentro de esa estabilidad, hay áreas donde estás en tu propia Cuba personal, áreas donde las creencias que llevas instaladas te están limitando. Áreas donde la indefensión aprendida te impide ver las oportunidades que están justo frente a ti. Áreas donde el miedo al fracaso te impide dar los pasos que cambiarían tu vida. Esas son las áreas que te invito a explorar. No con juicio, no con culpa, sino con curiosidad y con compasión hacia ti mismo. Porque el primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia. Ver las cosas como son, no como creemos que son, ni como nos gustaría que fueran. A lo largo de esta conversación hemos hablado de muchas cosas. De la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia, de la indefensión aprendida y cómo superarla, de los hábitos que producen riqueza, de la inversión y el poder del tiempo, de la importancia de las relaciones y del entorno, del legado y del propósito, de la integridad como activo, de la generosidad como estrategia, del miedo y del coraje. Todos esos temas están conectados por un hilo común, la idea de que tu futuro financiero y en gran medida tu futuro en todos los aspectos de la vida es el resultado de lo que piensas, de lo que crees y de las decisiones que tomas cada día como consecuencia de esas creencias. No es el resultado del país donde naciste, aunque eso importa. No es el resultado de las circunstancias en que creciste, aunque eso también importa. El resultado de lo que decides hacer con lo que tienes donde estás ahora mismo. Esa es la lección más importante que Cuba, en este momento de su historia, puede enseñarle al mundo. No como advertencia de lo que no hay que hacer, aunque eso también es valioso, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando se restaura la libertad de elegir, la libertad de construir, la libertad de aspirar, cuando esa libertad existe. Incluso en condiciones difíciles, la capacidad humana de crear prosperidad es extraordinaria, y tú tienes esa libertad hoy, ahora mismo. La pregunta es si la vas a usar. No te pido que cambies todo de golpe, no te pido que tomes decisiones radicales esta semana. Te pido algo mucho más simple y mucho más poderoso. Que tomes una decisión hoy, una sola, la más pequeña que puedas imaginar, pero que sea un paso en la dirección correcta. Abrir esa cuenta de ahorro, leer ese primer capítulo, hacer ese cálculo que has estado evitando, tener esa conversación que has estado posponiendo, dar ese primer paso que rompe la inercia.
Porque el viaje de 1000 kilómetros, como dice el proverbio chino, comienza con un solo paso. Ese primer paso es el más importante de todos. No porque sea el más difícil, aunque a veces lo es, sino porque es el que demuestra tanto a ti mismo como al universo que eres alguien que actúa, que eres alguien que construye, que eres alguien que elige su futuro en lugar de simplemente aceptar lo que llega. Eso es lo que espero que Cuba elija. Eso es lo que espero que tú elijas. Si lo haces, si das ese primer paso hoy y luego el siguiente mañana y el siguiente pasado mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, mirarás atrás y verás que todo empezó aquí, en este momento. Con esta decisión, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Y los sueños más poderosos no son los que aparecen mientras dormimos, son los que nos mantienen despiertos porque sabemos que podemos hacerlos realidad. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Ahora ve y haz algo con lo que has aprendido hoy, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y tú mereces algo más que entretenimiento. Mereces resultados y los resultados empiezan ahora.